Una vez más, bienvenido a este espacio donde estudiamos la hermosa palabra del Señor. Hoy voy a hablar acerca de amor se escribió con sangre. Cristo, nuestro sustituto. Oremos. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, bendice tu palabra y que caiga en nuestro corazón como terreno fértil para que dé fruto para la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Interesante. Volver a buscar qué dice la Biblia, qué más podemos ver en la realidad de lo que muchos celebran durante esta Semana Mayor. El libro de Génesis, el capítulo número 3, el versículo número 15, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Interesante lo que la palabra del Señor presenta como una profecía, como un aviso. Esto va a suceder. Pero hay unas preguntas que tengo que hacerle en esta hora. En primer lugar, ¿alguna vez sufrió por alguna calumnia o mentira que alguien levantó en contra suya? ¿Fue fácil probar su inocencia? En la historia bíblica, Dios sufrió graves acusaciones de parte de Satanás. En la lección anterior nos dimos cuenta que Satanás es el padre del engaño, el padre de las mentiras, el que donde nació el pecado y lo transfirió como un virus a aquellos ángeles y de ahí a toda una realidad que se ha convertido en una batalla entre el bien y el mal. ¿En algún momento usted se ha sentido que alguien ha dicho una mentira suya? ¿Alguna calumnia? ¿Pudo usted probar su inocencia? ¿Saben qué? Al llegar el pecado a la tierra, Satanás, debo decir, planeaba expandir su rebelión. Lo que tenía en sus planes maquiavélicos era caer en esta tierra y lograr poner y filtrar la maldad en todo el planeta. Quería que todos fuesen egoístas, orgullosos, mentirosos, adúlteros, fornicarios, en fin, ladrones, asesinos, promiscuos. Eso era y sigue siendo el plan del enemigo. En el libro de Job, este tremendo personaje bíblico, nos damos cuenta que Satanás tuvo la osadía de ir al cielo y presentarse ante el Señor junto con los hijos de Dios. Y voy a el capítulo número 2 del libro de Job. Miren lo que dice aquí en el versículo número 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose, dice aquí claramente, delante de Jehová, delante del Señor, para acusarlo, para señalarlo. De alguna forma, aún ponía en duda el carácter de Dios. Y esa era su principal arma en el gran conflicto. Y todavía lo hace, poner en duda lo que Dios es. La Biblia dice que Dios es amor, misericordioso, es un Dios perdonador, es un Dios que nos busca para salvarnos, pero eso a Él no le agrada. Y desde ese entonces ha tratado de inyectar en los hijos de Dios que no le creamos por fe a nuestro Salvador. Quiero leer del libro El deseado de todas las gentes, la página 706, lo siguiente. Solo en ocasión de la muerte de Cristo, las mentiras del enemigo fueron completamente expuestas. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que habían caído.
El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. No se dieron cuenta y todavía en nuestros días no nos damos cuenta de cuánta maldad hay y existe en el corazón del enemigo. El enemigo de Dios buscó el éxito en el jardín del Edén, el hogar de la primera pareja de la familia humana. Allí él trató de buscar el éxito, marcando el pecado en el corazón de nuestros primeros padres, llevándolos a pecar, a caer, y por tanto la muerte ha sido traspasada a todos los seres humanos. ¿Qué dice la Biblia sobre el jardín del Edén? ¿Había algún significado especial en él? Bueno, debemos nosotros definir claramente que el Edén y el idioma también del santuario. ¿Saben qué? El jardín del Edén fue creado no solo para servir de habitación, sino también como un punto de encuentro con el Creador. Allí era donde Dios se encontraba con sus criaturas, allí era donde hablaban, allí era donde conversaban y disfrutaban de la presencia de Dios, razón por la cual hoy tú y yo no podemos, dice la Biblia, no puede estar alguien frente a Dios y quedar vivo por culpa del pecado. El pecado trajo esa separación entre creador y criaturas. El jardín del Edén es llamado en la Biblia huerto de Jehová, según Isaías 51:13, Ezequiel 28:13, el capítulo 31 y el 9 también lo apuntan. Era el lugar en donde nuestros primeros padres debían adorar y tener comunión con su Creador. Allí, ese lugar hermoso que lamentablemente el ser humano perdió por la desobediencia. El propósito divino era que Adán y sus descendientes vivieran allí en perfecta armonía y paz, pero tristemente el pecado, el golpe del pecado quitó, prohibió ahora la entrada a nuestros primeros padres, y unos ángeles con espadas flotantes cubren la entrada de ese jardín que tristemente perdimos la oportunidad de disfrutar. ¿Cuál fue la prueba aplicada al hombre? ¿Cómo nuestro planeta fue contaminado por el pecado? Lamentablemente, el pecado fue lo que trajo estas realidades en nuestros días. El mal en el paraíso. Tristemente, el mal que entró en ese jardín, lamentablemente tuvo que ser expulsado. Y desde ese entonces, ninguno ha podido disfrutar de ese lindo y hermoso lugar. De todo árbol, recuerdo la instrucción, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento de bien y de mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquello era una prueba de fe, era una prueba de amor. Dios le dio la oportunidad de comer de todos los árboles del huerto, pero de ese le hizo saber, de ese no comas, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era la prueba. Y el obedecer o no las órdenes divinas resultaría en vida eterna o en muerte eterna. Así que tan pronto el impacto de la desobediencia por la llegada del pecado, la separación de las criaturas de Dios con su Creador, eso es pecado, vivir separado de Dios. Y si hay alguien en este instante separado de Dios, no tiene por qué estarlo, porque tristemente seguirá viviendo en pecado y el pecado lo va a seguir arrastrando a lugares muy tristes y tenebrosos.
Pero para eso Cristo murió, para que todo aquel que en Él crea no se tenga que perder y sufrir esa muerte, sino que pueda vivir para siempre. Allí habría un componente de audacia, orgullo y soberbia. El resultado natural de la desobediencia era la muerte. Pero la mayor pérdida no fue la expulsión de aquel jardín, sino la pérdida de la oportunidad de estar en la presencia de Dios, que es la propia vida. ¡Qué oportunidad tan grande nuestros primeros padres echaron a perder! El vivir con Dios, estar con Dios constantemente, disfrutar de su presencia por la llegada del pecado. Aún así, Dios, en su infinito amor y su misericordia, no permitió que se nos dejara sin esperanza y condenados a esa muerte eterna. Él proporcionó un sustituto. En el mismo escenario en el que surge el pecado, ocurre la manifestación más linda del amor y de la gracia. En ese mismo lugar donde tropezaron nuestros primeros padres, ahí mismo se levanta, según la hermosa profecía, el plan de que Dios iba a salvar al hombre. ¿Cuál fue la solución divina al problema del pecado? ¿Cómo Dios salvaría a los seres humanos de la muerte eterna? ¿Cómo Dios ahora iba a resolver toda esta situación? La realidad es que Él ofrece un sustituto. ¿Quién era? Era ese, el bendito Hijo de Dios. Así, después del pecado, Dios podría actuar solo de una de estas tres maneras. Podría haber dejado que la primera pareja muriera como resultado de su desobediencia, y eso sería para nada injusto, pues el hombre había sido advertido previamente. Número 2. Podría tal vez abolir sus propias palabras que prohibían a la pareja de practicar o participar del fruto, pero las palabras y las leyes de Dios no pueden ser cambiadas. O podría ejecutar la sentencia contra un sustituto a fin de librar a los seres humanos culpables. Fue exactamente lo que hizo Dios, para que fuese claro que su plan de salvación consistía en salvar por gracia y misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no nos lo merecemos, pero alguien inocente, el Hijo de Dios, se hizo cargo de esta situación. Pondré, dice la Biblia, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Ahí estaba claramente la profecía. Jesús es designado en el texto como el descendiente. Apocalipsis capítulo 12, verso del 1 al 5. Vamos a leer ese hermoso versículo. 12 del 1 al 5. La palabra del Señor dice que apareció en los cielos una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolor de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en los cielos. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas tenían 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. Y ella dio a luz a un hijo varón,
que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí claramente lo vemos también en Gálatas capítulo 3, verso 16 y 19, que vendrá para herir a la cabeza de la serpiente. Cristo vino a golpear la cabeza de esa serpiente. Tenemos un resumen del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Fue una gran guerra que comenzó en el cielo conforme a Apocalipsis 12, los próximos versículos del 7 a 9. Continuó en la tierra, donde Cristo nuevamente lo derrotó, según Hebreos capítulo 2, verso 14, y que terminará finalmente con la destrucción definitiva de Satanás al final del milenio, conforme a Apocalipsis 20:10, donde la palabra del Señor dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y para siempre el pecado desaparecerá de la historia de los hijos de Dios. Adán y Eva sacrificaban animales a la puerta del jardín. En cada animal muerto se anunciaba la promesa del libertador. Eso fue lo que Adán y Eva y todos sus descendientes tuvieron que hacer. Abraham, conforme a la palabra del Señor en Juan, dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, dice el versículo. Debido a la entrada del mal en este mundo, el jardín del Edén fue contaminado. Sin embargo, Jesús vino, cumpliendo las profecías bíblicas, por medio del misterio de la encarnación y su sacrificio hermoso. Se garantizaría una segunda oportunidad, la que tú y yo tenemos en esta hora. Una segunda oportunidad de nosotros arropar y tomar de la mano a nuestro Salvador Jesús y saber que el Señor nos habrá de bendecir con su gracia y su misericordia. La justicia divina exigía que el pecado recibiera la penalidad, pero la misericordia de Dios ya había encontrado una forma de redimir a la raza humana caída. Dios había hecho provisión. Dios entregó a su Hijo. Cristo no salió ileso de esa batalla contra las fuerzas del mal. Las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies para siempre serán recordatorio del alto precio que Jesús pagó para librarnos de la muerte eterna. Gracias a esas marcas, gracias a ese gran sacrificio hecho por nuestro amado Jesús, al aceptarlo por la fe, no tenemos que estar en el equipo perdedor, porque ese amor se escribió con sangre en aquella cruz. Contemple, por favor, contemple por la fe las marcas en las manos de Cristo, las heridas que Él sufrió. Allí fueron por usted y por mí. Valore el gran esfuerzo realizado para su salvación. Acepte hoy el llamado de Dios para salvar y transformar su vida. Y dígale a Cristo en este mismo instante: te acepto como mi Salvador personal. Que el Señor así alumbre tu vida y traiga paz a tu corazón. Existe
más nunca